Hay algo más eterno que un olivo bajo el sol de Jaén. Mateo Valero a menudo se hacía esa pregunta, no buscando respuesta, sino refugio. Apoyado en el tronco rugoso de un ejemplar centenario, cuyas raíces se hundían en la tierra roja como venas ancestrales, contemplaba el mar de plata verdosa que ondulaba hasta donde alcanzaba la vista. Cada uno de aquellos árboles era un testamento de su vida, un pacto sellado con sudor y esperanza bajo el cielo implacable de Andalucía. Finales de sus 60, casi 70 años marcados a fuego en su rostro curtido, en sus manos grandes y ásperas que habían conocido la dureza del jornal desde niño, en la leve curvatura de su espalda, que ya protestaba con demasiada frecuencia. Pero su mirada, aunque a menudo velada por una sombra de preocupación, conservaba la firmeza del hombre que se sabe dueño de su destino, o al menos, del destino de aquel pedazo de tierra conquistado a pulso. Junto a Isabel, su mujer, compañera de fatigas desde que ambos eran apenas unos mozos sin más patrimonio que sus ganas de trabajar, había levantado un pequeño imperio personal, de jornaleros a propietarios de sus propios olivares y finalmente el orgullo de su vida. La cooperativa El Oro Verde de Sierra Mágina, fundada con otros pocos valientes hacía ya más de 20 años, un faro de modernidad y precios justos en un sector a menudo anclado en el pasado. Era su legado, no solo para él, sino para las familias del pueblo que dependían de ella, y ese legado tenía un nombre destinado a heredarlo: Rafael, su único hijo. Mateo suspiró. El aire olía a tierra seca y a la promesa lejana de la flor del olivo. Rafael, su orgullo y últimamente su más honda preocupación. Lo había criado entre algodones comparado con su propia infancia de posguerra, le había dado los estudios que él nunca tuvo, la oportunidad de empezar no desde cero, sino desde la cima que él había construido. Pero Rafael era diferente. Tenía 30 y tantos, casi 40, y una aversión al trabajo físico que rozaba el desdén. Vestía ropas de marca que desentonaban en el ambiente rural, conducía un coche demasiado llamativo para las estrechas calles del pueblo y lucía un reloj que costaba más que una campaña entera de aceituna en los malos tiempos. Hablaba de visión de negocio, de optimizar beneficios, de métodos modernos, pero a Mateo le sonaba a impaciencia, a un deseo febril por el dinero fácil que chocaba frontalmente con la filosofía del esfuerzo y la paciencia que regía la vida del olivar. Le falta el pozo, Mateo. Le falta saber lo que cuesta cada gota de aceite, le decía Isabel por las noches, cuando el silencio de la casa se llenaba de susurros y temores compartidos. Ella, con su intuición de madre y su pragmatismo forjado en la escasez, veía las señales con más claridad. Pero Mateo se resistía, era su hijo, su heredero. Quizás solo necesitaba una oportunidad, una responsabilidad real para sentar la cabeza, para entender el valor de lo que tenía entre manos. La oportunidad, o quizás la excusa, llegó de la mano de un susto. Una mañana, mientras revisaba las prensas en la almazara, un dolor agudo le atenazó el pecho, dejándolo sin aire, pálido como la cera. El médico en Jaén fue claro: un aviso serio del corazón, angina de pecho. Tiene que bajar el ritmo, Mateo, o el próximo aviso será el último. Delegue, descanse. Ha trabajado usted ya por 3 vidas. Delegar. La palabra resonó en su cabeza durante días. Solo había una opción lógica, aunque le provocara un nudo en el estómago: Rafael. Era el momento. Quizás la responsabilidad le haría madurar. Quizás el peso del legado sobre sus hombros enderezaría su rumbo. Convocó a Rafael a la oficina de la cooperativa, un espacio sencillo pero funcional, presidido por una foto en blanco y negro de los socios fundadores, él entre ellos, mucho más joven, con la mirada llena de sueños. A su lado, como siempre, estaba Javier Rojas, el encargado, un hombre de unos 40 años, leal como pocos, que había entrado casi niño en la cooperativa y había aprendido el oficio bajo la tutela de Mateo. Honesto, trabajador, respetuoso, Javier era la encarnación de los valores que Mateo admiraba. Rafael, empezó Mateo, sintiendo el peso de cada palabra. El médico dice que tengo que aflojar, así que he pensado que es hora de que asumas más responsabilidades aquí, la gestión diaria, las decisiones importantes. Confío en ti, hijo. Rafael apenas pudo disimular una sonrisa de suficiencia. Ya era hora, papá. No te preocupes, yo me encargo. Pondré esto al día, ya verás. Nuevos mercados, optimización. Javier, de pie junto a la ventana observando los olivos, no dijo nada, pero Mateo notó la tensión en sus hombros, una sombra de preocupación en su rostro habitualmente sereno. Don Mateo, si necesita cualquier cosa,
Ya sabe dónde estoy, dijo simplemente Javier, con una lealtad que a Mateo le reconfortó y al mismo tiempo le inquietó. ¿Por qué sentía que estaba cometiendo un error justo cuando intentaba hacer lo correcto? Apartó el pensamiento. Era su hijo. Tenía que confiar. Los primeros meses bajo la gestión de Rafael fueron una mezcla de actividad frenética y opacidad desconcertante. Rafael hablaba constantemente de modernización, de acuerdos estratégicos, de inversiones necesarias. Se cambiaron algunos equipos en la almazara por otros más nuevos y caros, aunque los antiguos aún funcionaban perfectamente. Se contrató a una consultora externa de Jaén para optimizar la imagen de marca, con unos honorarios que a Mateo le parecieron desorbitados. Aparecieron nuevos proveedores, desconocidos para Mateo, con precios que no siempre eran los más competitivos. Son contactos, papá. Hay que moverse en otros círculos para crecer, respondía Rafael con impaciencia cuando Mateo expresaba sus dudas. Tú confía en mí, sé lo que hago. Pero Mateo veía cómo su hijo pasaba más tiempo en reuniones en la capital, en comidas de negocios que se alargaban hasta la tarde, que supervisando la calidad del aceite o hablando con los socios agricultores. Su coche nuevo relucía cada día más, su ropa era más cara y su discurso más alejado de la realidad del campo. Javier Rojas observaba en silencio, pero sus silencios eran cada vez más elocuentes. Era él quien lidiaba con las quejas de los socios por retrasos en las liquidaciones, quien escuchaba a los proveedores reclamar pagos pendientes, quien veía cómo las cifras en los libros de contabilidad empezaban a bailar de forma extraña. Pequeños descuadres aquí, gastos sin justificar allá, facturas que no correspondían a servicios prestados. Al principio intentó hablar con Rafael directamente. Rafael, esta factura de asesoramiento logístico, ¿puedes explicarme exactamente qué servicio cubre? No encuentro el albarán correspondiente, le preguntó un día Javier, con su habitual tono respetuoso pero firme. Rafael le miró con displicencia. Esos son temas de gestión, Javier. Tú dedícate a la producción, que es lo tuyo. Yo llevo los números gordos. Javier insistió, con la calma tensa del que sabe que pisa terreno peligroso. Es que hay varias facturas similares de esta empresa nueva, y los pagos se están retrasando a proveedores de toda la vida, Rafael. La gente empieza a preguntar. Pues que pregunten, ya se les pagará. Estamos en fase de inversión, es normal que haya tensiones de tesorería. ¿O es que no entiendes de negocios?, espetó Rafael, levantando la voz. Limítate a tu trabajo y no metas las narices donde no te llaman, y que no me entere yo que vas con chismes a mi padre. Javier se retiró con el rostro sombrío. Sabía que algo no iba bien, pero acusar directamente al hijo del jefe, del hombre al que respetaba como a un padre, era un paso muy difícil. Decidió esperar, observar, reunir pruebas más sólidas. Empezó a revisar las cuentas por las noches en secreto, comparando facturas, buscando patrones. Lo que descubría le helaba la sangre. No eran errores ni mala gestión. Eran desvíos sistemáticos, pequeños al principio pero cada vez más audaces. Dinero de la cooperativa que acababa financiando el tren de vida de Rafael. Mientras tanto, Mateo intentaba aferrarse a la esperanza. Se negaba a ver lo evidente. «¿No estarás exagerando, Isabel?», le decía a su mujer cuando ella le transmitía sus preocupaciones. «¿No será que le tenemos demasiada manía porque no es como nosotros?». Isabel negaba con la cabeza, los ojos llenos de una tristeza resignada. «Ojalá fue eso, Mateo, pero veo cómo nos mira, cómo te habla, como si le debieras algo, como si todo esto fuera suyo por derecho, sin esfuerzo». La salud de Mateo, lejos de mejorar con el supuesto descanso, empeoraba. El estrés, la preocupación sorda que roía sus entrañas, la tensión constante en el ambiente de la cooperativa, todo pasaba factura. Las noches eran largas, llenas de insomnio y malos presagios. Veía el rostro preocupado de Javier, la mirada esquiva de Rafael, las cuentas que no cuadraban del todo en las reuniones de socios, y sentía un frío que no tenía que ver con el invierno que se acercaba. Un día, Rafael llegó exultante. «Papá, he conseguido un contrato increíble. Un distribuidor nuevo en Madrid para vender nuestro aceite gourmet en tiendas delicatessen. Nos va a abrir las puertas del mercado nacional». Exigió una inversión inicial considerable para adaptar el packaging y para una campaña de lanzamiento. Mateo, desesperado por creer en algo bueno, por ver una señal de que su confianza no había sido en vano, accedió, aunque con reticencias.
Firmó los papeles que Rafael le puso delante, sintiendo una opresión en el pecho que no era solo la angina. Fue la gota que colmó el vaso. Javier, que había investigado al supuesto distribuidor y solo había encontrado una empresa fantasma recién creada, supo que no podía esperar más. Era su deber hacia Mateo, hacia la cooperativa, hacia todas las familias que dependían de ella. Con el corazón encogido, pero con la determinación de la necesidad, reunió todos los documentos que había recopilado. Facturas falsas, extractos bancarios que mostraban transferencias a cuentas personales de Rafael, correos electrónicos comprometedores, el informe sobre el falso distribuidor de Madrid. Eligió el momento con cuidado. Una tarde tranquila, cuando la mayoría de los trabajadores ya se habían ido, llamó a la puerta del despacho de Mateo. «Don Mateo, ¿puedo hablar con usted un momento? Es importante». Mateo levantó la vista de unos papeles. Vio la gravedad en el rostro de Javier, una solemnidad que nunca antes le había visto, y supo, antes de que dijera una sola palabra, que sus peores temores estaban a punto de confirmarse. «Entra, Javier. Siéntate». Javier entró y cerró la puerta. No se sentó. Permaneció de pie, sosteniendo una carpeta abultada con manos temblorosas. «Don Mateo, lamento profundamente tener que ser yo quien le diga esto, pero no puedo callar más». Y entonces, con voz pausada, clara, pero cargada de emoción contenida, Javier empezó a exponer la verdad, detalle tras detalle, prueba tras prueba, el desfalco sistemático, las mentiras, el falso contrato de Madrid, que no era más que una tapadera para desviar la última gran suma de dinero. El agujero financiero que amenazaba con llevar a la cooperativa a la quiebra inminente. Mateo escuchaba en silencio, inmóvil, sintiendo como cada palabra de Javier era un martillazo en su pecho. El dolor físico de la angina era una nimiedad comparado con el dolor que le desgarraba el alma. La traición, no de un extraño, no de un enemigo, de su propia sangre, de su hijo. El hijo por el que había trabajado toda su vida, el depositario de todas sus esperanzas. Cuando Javier terminó, el silencio en el despacho era denso, pesado como una losa. Mateo no apartaba la vista de la carpeta que Javier había depositado sobre la mesa. No necesitaba abrirla. Creía Javier. Siempre había creído en su honestidad. Lo que no podía creer era la magnitud de la deslealtad de Rafael. «Gracias, Javier», dijo finalmente Mateo, con una voz ronca y reconocible. «Has hecho lo correcto, lo que yo debería haber visto hace mucho tiempo». Levantó la mirada y Javier vio en sus ojos un abismo de dolor, pero también una nueva y fría determinación. «Ahora, si no te importa, necesito estar solo un momento». Javier asintió, comprendiendo. Salió del despacho cerrando la puerta con suavidad, dejando a Mateo solo con los escombros de sus sueños. Mateo permaneció sentado, mirando al vacío durante un tiempo indefinido. El sol empezaba a bajar, tiñendo de naranja las paredes del despacho. Sintió el peso de sus casi 70 años como nunca antes. El cansancio no era solo físico, era un agotamiento profundo, existencial. Había luchado contra la pobreza, contra las sequías, contra los precios injustos, contra la enfermedad, pero ¿cómo se luchaba contra la traición de un hijo? Una ira fría, lúcida, empezó a reemplazar al dolor paralizante. La ira contra Rafael, sí, pero también contra sí mismo por su ceguera voluntaria, por haber confundido la esperanza con la estupidez. Pensó en Isabel, en Javier, en los otros socios, en todas las familias que confiaban en él, en la cooperativa. Pensó en los olivos centenarios, testigos mudos de tantas generaciones de esfuerzo. No podía permitir que todo se hundiera por la codicia de uno solo. Su legado, el trabajo de su vida, merecía ser defendido. Se levantó sintiendo un dolor sordo en el pecho, pero también una fuerza inesperada. Cogió el teléfono y marcó el número de Rafael. «Rafael, ven a la almazara, ahora mismo. Tenemos que hablar». Su voz sonó firme, sin rastro de duda. Colgó antes de que Rafael pudiera responder. Esperó junto a la vieja prensa de aceite, un monstruo de hierro testigo de tiempos pasados. El olor intenso y afrutado del aceite recién molido flotaba en el aire, un aroma que siempre le había reconfortado, pero que ahora le resultaba casi amargo. Escuchó el rugido del coche deportivo de Rafael al aparcar bruscamente en el exterior. Poco después, su hijo entró en la nave con su habitual aire de suficiencia, aunque con una leve sombra de inquietud en la mirada. «¿Qué pasa, papá? ¿Algún problema urgente?», preguntó, intentando mantener un tono despreocupado. Mateo le miró fijamente. «¿Problema? Sí, Rafael, un problema muy grande, un problema que tú has creado».
Rafael frunció el ceño. ¿Yo? ¿De qué hablas? Hablo de esto, dijo Mateo, señalando la carpeta que Javier le había dejado y que ahora descansaba sobre un saco de yute. Hablo del dinero que falta, hablo de las facturas falsas, hablo del contrato fantasma de Madrid, hablo de tu traición. La cara de Rafael pasó por varias fases: sorpresa, negación y finalmente una ira desafiante. ¿Traición? ¿Me llamas traidor a mí? He estado intentando sacar esto adelante, modernizarlo, mientras tú te aferras a tus métodos anticuados. Si falta dinero es por las inversiones, por los riesgos que hay que correr. ¿Inversiones?, replicó Mateo, sintiendo cómo la ira fría le subía por la garganta. ¿Inversiones en tu coche nuevo? ¿En tus viajes? ¿En tus deudas personales? No me mientas más, Rafael. Lo sé todo. Rafael dio un paso atrás, acorralado. Su fachada de seguridad se resquebrajó, dejando al descubierto al niño caprichoso y asustado que siempre había sido. Pero en lugar de arrepentimiento, lo que brotó fue resentimiento. Siempre igual, siempre controlando. Siempre pensando que solo tú sabes hacer las cosas. Nunca has confiado en mí. Me tratas como a un crío, pues claro que he cogido dinero. Lo necesitaba para demostrarte que puedo vivir a mi manera sin tener que pedirte permiso por cada céntimo. ¿Pedirme permiso? La voz de Mateo era un susurro helado. Construí esto con sudor y lágrimas, Rafael. Con el sudor de tu madre limpiando casas ajenas mientras yo doblaba el lomo en el campo. Para ti. Para que tuvieras un futuro, no para que lo dilapidaras en nada, para que lo pisotearas con tus mentiras. Hizo una pausa, respirando hondo, sintiendo el peso de la decisión que iba a tomar. Ya no reconozco al hijo que crié. Desde este momento estás fuera de la cooperativa. Y en cuanto a la confianza, esa la has destruido tú mismo. Ya no eres mi hijo en lo que a esto respecta. Rafael le miró con incredulidad, luego con odio puro. No puedes hacerme esto, soy tu hijo, esto también es mío. No, Rafael, esto es de quien lo trabaja con honestidad, de quien lo respeta, y tú no has hecho ni lo uno ni lo otro. Ahora vete, vete de aquí y no vuelvas. Te arrepentirás, viejo, te quedarás solo con tus malditos olivos, gritó Rafael, con la voz rota por la rabia y la humillación. Dio media vuelta y salió corriendo de la almazara, dejando tras de sí un silencio cargado de dolor y ruptura. Mateo se quedó allí, de pie, sintiendo cómo las fuerzas le abandonaban. Se apoyó en la vieja prensa, el metal frío contra su frente ardiente. Había cortado el lazo. Había echado a su propio hijo. El dolor era inmenso, una herida abierta en el alma. Pero en medio de ese dolor también sintió una extraña y amarga liberación. Había hecho lo que tenía que hacer, por la cooperativa, por su dignidad, por los principios que habían regido su vida. El legado continuaría, aunque fuera sobre las ruinas de su relación paterno-filial. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad dolorosa y necesaria. Mateo, con el apoyo incondicional de Isabel y la eficacia silenciosa de Javier, tuvo que enfrentarse a la cruda realidad. Informó a los socios de la cooperativa de la situación, sin ocultar la responsabilidad de Rafael. Hubo sorpresa, indignación, pero también una corriente de apoyo hacia Mateo, el hombre que siempre había sido el pilar de la comunidad. Se negoció con los bancos, se reestructuraron deudas, se buscaron soluciones para tapar el agujero financiero dejado por Rafael. Fue un proceso arduo, humillante a veces, que puso a prueba la resistencia de Mateo y la viabilidad del Oro Verde. Rafael desapareció del pueblo. Llegaron rumores de que se había ido a la costa, intentando empezar de nuevo, pero pronto se supo que las deudas le perseguían. Su flamante coche fue embargado. Su mujer, Silvia, que nunca había mostrado gran interés por la familia Valero más allá del estatus que le proporcionaba, le abandonó poco después, llevándose al niño. Rafael se quedó solo, enfrentando las consecuencias de sus actos. Nunca llamó, nunca pidió perdón. Mateo e Isabel envejecieron varios años en aquellos meses. El dolor por la pérdida del hijo era una presencia constante, una sombra en los rincones de la casa, en las conversaciones calladas. Pero también encontraron consuelo en la lealtad inquebrantable de Javier, que se multiplicaba para sacar adelante la cooperativa, y en la presencia cálida y discreta de Elena, la hija de Javier, una joven inteligente y trabajadora que había terminado sus estudios de agronomía y ahora ayudaba a su padre, aportando ideas frescas y un respeto profundo por Mateo. Pero también encontraron consuelo en la lealtad inquebrantable de Javier, que se multiplicaba para sacar adelante la cooperativa,
y en la presencia cálida y discreta de Elena, la hija de Javier, una joven inteligente, y poco a poco, con esfuerzo y sacrificio, la cooperativa empezó a recuperarse. Quizás era más pequeña, más modesta, pero estaba saneada, construida sobre cimientos sólidos de honestidad y trabajo duro. Mateo seguía yendo cada día, aunque ya no con la misma energía. Delegaba cada vez más en Javier, viendo en él no solo a un empleado leal, sino al verdadero continuador de sus valores, al hijo que le hubiera gustado tener en espíritu, sino en sangre. Pasaron un par de años. La vida en el pueblo recuperó su ritmo pausado, marcado por las estaciones del olivar. Una tarde de otoño, durante la recolección, Mateo observaba desde un pequeño cerro cómo las cuadrillas trabajaban bajo el sol tibio. A su lado estaban Javier y Elena revisando la calidad de la aceituna recién recogida. El aire olía a fruto maduro y a tierra húmeda. Javier le ofreció a Mateo una aceituna brillante y oscura. «Buena cosecha este año, don Mateo. Mejor que la pasada». Mateo asintió, una leve sonrisa asomando a sus labios. «La tierra es agradecida, Javier. Siempre lo ha sido». Miró a Elena, que le sonreía con afecto. «Y la buena gente también». Sus ojos se perdieron de nuevo en el mar de olivos. La herida por la traición de Rafael seguía allí, una cicatriz profunda que dolería siempre. La tristeza por el hijo perdido era una compañera silenciosa, pero ya no había amargura en su corazón. Había tomado decisiones difíciles, había pagado un precio alto,